Entonces, el símbolo bueno, que nosotros conocemos, que tenemos aquí y que a la hora de verlo, pues igual está medio perdido, ¿no? Este 8 que yo decía, pues para los chinos es fundamental hoy día y esto fue intencional, fue algo que pues había que hacerlo en espejo o cómo es que llegaste ahí. O sea, sí pienso un poco más allá, pero hay cosas que también son incidentales. Hay un poco de incidente y un poco de maña. Eh, lo que yo suelo trabajar en los procesos, y creo que tanto Gonzalo como su familia lo saben, y creo las imágenes que les podrán mostrar son un ejemplo, es que siempre oculto cosas muy semióticas, muy específicas. Estoy acostumbrado a que la gente que ve mi trabajo cheque esos detallitos, que diga, ay, vi este detallito y no lo había notado. Para mí, el arte en general representa no solamente un concepto de funcionalidad, sino un concepto de mensajes, de transmitir una idea. Eh, Volviendo a este punto, cuando yo trabajé el proceso de Popol Vuh, trabajé varios bocetos. Digamos que este fue uno de tantos. Se trabajaron en promedio de 4 a 5 bocetos distintos, cada uno como que íbamos jugando, vamos quitando, vamos poniendo, se modificaron muchas cosas, se añadieron otras, y dentro de ese proceso siempre meto cosas, pero de un momento a otro, de repente no me doy cuenta y esas cosas que ya había dejado las dejé conservadas sin darme cuenta. Entonces, por eso digo que es intencional y al mismo tiempo no, porque en el proceso de los cambios puede ser que muchas cosas se hayan ido en cuanto a lo simbólico, pero otros se hayan quedado. Entonces, el manejo de los números también fue fundamental en este proceso de creación, sobre todo por la numerología que ellos manejaban, pero principalmente más que un 8 yo lo veía como un proceso de ciclo. Entonces, no tanto el hecho de que haya sido no intencional, pero en su momento quizá cuando estaba haciendo el proceso de elaboración se haya quedado ahí sin querer el sellito, ¿no? Ahí. Pues es interesante porque efectivamente ellos eran astrólogos y eran astrónomos y eran matemáticos y eran artistas. Era una civilización como muy Muy completo. completa, una civilización, yo creo, con mucha profundidad espiritual, ¿no? Uh -huh. A mí me gusta decirlo, pero bueno, ahora teniéndote aquí delante, eh, el Tlatoani para mí es un Tlatoani, ¿no? El de la voz, el Tlatoani es el de la voz, que tiene los brazos abiertos. Yo lo veo como un yin y un yang, ¿no? Como esta parte de bondad, de recibir dar y recibir del cosmos, porque ellos, pues, como astrónomos que eran, pues estaban muy involucrados con el cosmos, ¿no? ¿Estoy en lo correcto? Sí, de hecho, más que nada, no era tanto un yin yang, sino justamente la palabra que dijiste fue muy clave, dar y recibir. Esa fue la principal razón por la que la posición está así. Entonces, había muchas cosas que meter. Es muy curioso porque cuando trabajas un proceso de un emblema para una marca, tienes que considerar que sea funcional antes que todo. O sea, en un logotipo, en un emblema, en un símbolo como tal, más que lo bonito o lo estético, tiene que ser lo funcional. Entonces era un pleito mental porque pues mi trabajo es más artístico que de diseño, debo de admitir. O sea, el respeto que me merecen todos los diseñadores que están en el mundo, porque ellos saben perfectamente que el diseño más que la belleza y la estética es la funcionalidad. Y yo lo que quería era romper un poquito ese molde. O sea, creo que ahí estoy cometiendo el pecado del diseñador, ¿no? Porque quería que la gente no solo viera la funcionalidad del emblema, sino que fuera algo representativo, pero al mismo tiempo funcional, que representara lo que es el producto y que te contara lo que es el producto. Bueno, otra de las cosas que la gente ha notado, ¿no? Es que hay una mezcla aquí. Esto podría ser 100% maya, pero las grecas no son mayas. Exactamente. ¿No? El producto es oaxaqueño, ¿no? El mezcal realmente es algo que sale de Oaxaca, ahí es donde empieza la denominación de origen. ¿Y estas grecas son mayas? ¿Estoy equivocada? No, no son mayas. ¿Por qué? Porque
¿cómo les llamaríamos? Como los celofanes que ellos manejaban eran extremadamente laboriosos. Trabajar con un proceso de celofán de ese calibre implicaría más producción, en el sentido de que para las impresiones hubiera sido mucho desgaste. E incluso no hubiera funcionado. Literalmente, hablando de la funcionalidad de un producto, de un branding, no hubiera funcionado. Así que traté de hacer unas grecas que, si bien conservaban la pureza de una cultura prehispánica, tuvieran cierto grado o cierto afiche a lo maya. Si te has dado cuenta, en todo lo que es la simbología maya, la mayor parte de los emblemas mayas tienden a ser de forma cuadrada, con ciertas terminaciones curvas en sus esquinas. Entonces traté de que eso también se preservara un poquito para que no rompiera tanto con el logotipo principal, que es el Popol Vuh, como con el emblema. Porque entonces esto nos lleva a los códices. Tú diseñaste unos códices. Sí, eso sí. Que van más a lo maya. Exactamente. ¿Otra vez? Sí, exactamente. De hecho, cuando trabajamos el proceso de los códices, ya fue mucho tiempo después, tratamos de que los códices tuvieran una naturaleza, por así decirlo, una naturaleza maya. Entonces, lo que tuve que hacer aquí, así como cuando trabajé con el proceso del logotipo y del emblema, del símbolo, fue volverme a documentar. Pero ahora desde el contexto de cómo es la simbología de ellos, más que de lo que dibujan o lo que retratan o lo que puedan pintar, cómo es su símbolo, cómo se comunican. Entonces me pude dar cuenta también cómo representaban al Ekbalam, cómo representaban el maíz, el cero, todo lo que es el contexto de su cultura. Y sobre eso empecé a generar una serie de bocetos que me permitieran darle el origen principal al olfato, al gusto, a la vista, todo esto. Y que tuviera que ver, obviamente, con el contexto actual que tenemos, ¿no? O sea, tratar de que no quede solo en el pasado, sino que lo jalemos y digamos, bueno, estás en el presente, vas a funcionar en el presente. Esta parte que tú estás mencionando, bueno, primero, la verdad es que amo lo que hiciste. Muchas gracias, Pati. Es algo que cuando a mí me invitaron pues, a acompañarlos en este andar, ¿no? del Popol Vuh, realmente verlo me enamoró. Me enamoró porque, más allá de decir, bueno, bueno, no puedo decirle un monito, pero no sé cómo poner la palabra, sino un dibujo que esté muy lindo. Hay simbología, hay cultura, hay tradición, hay un trabajo muy profundo de entender lo que era la cultura y de toda su simbología, lo que representaba, ¿no? Exactamente. Pero más allá de eso, ¿es porque nos instalamos en el pasado o cómo es que podemos traer cosas tan importantes al día de hoy y hacerlo funcionar, ser funcionales nosotros con ese pasado tan interesante que tenemos? ¿O lo debemos desechar, quemar y olvidar y decir, bueno, empecemos de nuevo y no entremos a la modernidad olvidando todo eso? ¿Tú cómo lo ves? Mira, Bati, yo creo que lamentable o favorablemente México tiende a olvidar muy rápido. Somos seres humanos extremadamente nobles y olvidamos muy rápido. Con eso no quiero decir que nos la vivamos en guerra. No, creo que ya no son los tiempos. Vivimos revoluciones. Esta es una revolución. Curiosamente, estamos en un proceso de revolución en el que las cosas están cambiando para bien. Estamos viendo producciones justamente que nos toman o nos dan nuevos conceptos o nuevos significados de nuestra propia cultura. Lo podemos ver en producciones de Netflix, lo podemos ver en producciones cinematográficas en general. Incluso hasta los mismos europeos, los mismos estadounidenses han retomado nuestra propia cultura para sacar proyectos en sus beneficios, que al final de cuentas, sea o no beneficio de aquí, al final de cuentas es un proyecto que está exhibiendo algo más, ¿no? Podemos verlo en su momento con Mel Gibson, cuando sacó la historia de Apocalipto, ¿no? Se daba un contexto muy errado de alguna forma de cómo el contexto violento de la cultura, pero pues, al final de cuentas eran culturas guerreras. Entonces no podemos ocultar el hecho de que, a pesar de que fuimos o tuvimos una riqueza como tal cultural,
inevitablemente fuimos salvajes, fuimos personalidades que tuvimos orígenes guerreros. No podemos evitar eso, no podemos encasillarle y decir, eso no pasó. Claro que pasó y Pues es estaba en natural. nuestra sangre, ¿no? En nuestra Y está en nuestra naturaleza. sangre, lo podemos ver en la vida diaria. O sea, Así si a ti es. te hacen algo, pues te pones al brinco, ¿no? O sea, reclamas, ¿no? Y hablando en un contexto muy realista de esto, creo que a mí se me hace plausible que retomemos este tipo de contextos nuevamente, quizás no con este origen tan satanizado como lo han tratado de manejar muchas culturas, pero sí darle un refresh, darle este contexto a lo mejor más renovado, más moderno, pero sin olvidar el origen. Y esto es justamente lo que hace Popol Vuh, por ejemplo, y lo que ha hecho muchas producciones por fortuna, que es no olvidar la historia. Creo que lo que acabas de mencionar es fundamental. No podemos olvidar nuestros contextos históricos porque, como bien dice la frase, el que tiende a olvidar su historia puede volver a repetirla. Y no queremos eso. Creo que principalmente nuestra cultura es rica como para contar mil y un cosas, mil y un aventuras. Y esto justamente es un ejemplo claro, una serie de aventuras que se pueden generar sobre una marca, sobre un producto que es natural, como nuestra cultura misma, y que es justamente eso lo que queremos demostrar, que nuestra cultura más que violenta, más que iracunda, más que neandertal para muchas personas o primitiva, tiene un contexto, un folclore bonito, agradable y con demasiada sabiduría que nos hace falta hoy día volver a retomar. Pues mira, me gusta mucho tu concepto. Yo diría que para mí ir un paso más como a la parte que no somos netamente materiales, somos espirituales. Totalmente. Y entender que sí, si bien había que guerrear, porque pues era lo que tocaba, ¿no? Hoy guerreamos diferente, pero lo seguimos haciendo. Igual. También había una parte profundamente espiritual en estas civilizaciones, ¿no? Los mesoamericanos tenían muy claro el concepto de tanto del bien y del mal, como ellos personificaban el inframundo en ciertos animales, ¿no? Y yo creo que eso tenerlo, traerlo hoy día es importante por lo que vivimos, ¿no? Vivimos en un mundo muy violento, ¿no? Descarnado en muchas cosas y que volver a la mirada, a la espiritualidad de nuestros ancestros es algo bien bonito. Y yo eso sí que lo veo representado aquí. ¿Te suena? Me suena mucho, me suena muchísimo. Estás en muchas cosas en lo correcto. Creo que, como lo acabas de mencionar, estamos en una serie de eventos, en un tiempo justamente muy violento. Vivimos una polarización donde si no estás de acuerdo, estás en contra, donde tienes que estar a favor de alguien o a favor de otro. Entonces, no podemos tener una unidad, lo que comentábamos justamente. Para ellos el bien y el mal eran una unidad, era un todo. El ser humano era bueno y malo por sí mismo, así como el inframundo y el mundo de los vivos era también uno solo, no podía estar polarizado, no era como que los creyentes del mal, los creyentes del bien, no. Ellos consideraban el mal y el bien como una unidad total que daba o preservaba nuestra espiritualidad, porque al final de cuentas, como seres humanos imperfectos, necesitamos aprender de nuestros errores para poder crecer y ascender. Entonces, creo que eso justamente que mencionas es importante, es volver a retomar esta parte nuestra, hacerla nuestra, entender que como seres humanos somos imperfectos y que nuestra pureza, o lo que podremos considerar pureza, proviene principalmente de cómo libramos estas batallas, cómo logramos salir adelante, cómo vemos más allá del mal, dejar de polarizar tanto ideologías, tanto posturas, y empezarnos a ver como seres humanos completos, totales, que tendemos al error, pero que ante todo amamos. Claro, más allá de lo que nos pasa es cómo interpretamos lo que nos pasa y espero que esta charla que hemos tenido y que te agradezco, No, muchas gracias. la verdad se pueda retomar más adelante porque hemos empezado a publicar, ¿no? ¿Qué fue cada uno de los códices que tan bellamente están puestos en nuestra botella
hechos por ti, creados por ti. ¿Y qué significan? Porque para nosotros la preservación de la naturaleza es fundamental. No podemos como seres pensantes estar destruyendo todo lo que está a nuestro paso, ¿no? Hay tantas especies que están realmente en peligro de extinción que el haberlas representado, ¿no? En el cuello de la botella, en los códices, como digo, pues bueno, invitaremos a nuestros seguidores, ¿no? Sí, por favor. Pues que por favor los vean y que cuando tengan la botella en su mano lo vean realmente, ¿no? Que no lo miren, que lo vean, que lo analicen y que se enamoren tanto como nosotros estamos enamorados de lo que tú hiciste. Sobre todo eso, principalmente que lo disfruten, que disfruten mucho no solo el contenido del producto, que es una delicia, sino también lo que se hizo, el detrás de cámaras, como lo comentamos, ¿no? El origen que llevó a este rico mezcal. Y principalmente, como un dato curioso, yo siempre he visto las botellas, de hecho yo soy un coleccionista de botellas, me gustan mucho las botellas en general, sobre todo de diferentes bebidas, y yo veía a la botella como un elemento de colección. Entonces, para mí era fundamental que la belleza de la botella se viera desde afuera y se compartiera por dentro. Fíjate que ahora que lo dices, ¿no? En Estados Unidos, porque esto nos ha pasado y lo hemos constatado en Estados Unidos, la gente no tira la botella, ¿no? Cuando hemos estado en Arizona y sobre todo en Arizona, donde hay una raíz, ¿no? Indígena muy importante, ¿no? Se supone que el Aztlán, la gente del Aztlán se dirigió hacia la región más centroamericana, pues viniendo de Arizona. Y entonces, bueno, no sé, de alguna manera la botella ha sido como oye, ¿ya no la quieres? ¿Me la regalas? Y decíamos, bueno, pues si la botella pues ya se acabó, ¿no? Ya no tiene producto. No. Y mandaban fotografías donde la botella, no por la botella, sino por el emblema y lo que significa estar en sus chimeneas. ¡Ah, qué bonito! Los tienen en repisas y eso te dice, eso es algo que vale la pena conservar, ¿no? Totalmente. La verdad es que muchas gracias por la oportunidad de estar aquí, de platicar contigo, de que nos compartieras con nuestros amigos de dónde salió, quién es nuestro creativo. Y bueno, amigos, si les gustó, pues les pedimos que por favor nos ayuden con su manita arriba y que nos sigan y que compartan con sus amigos la información de nuestro canal y pues salud por el artista.